Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este día, por traernos a este lugar, por disponer de este sitio para que podamos reunirnos y amarnos unos a otros, Señor, en persona, saludarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras. Gracias, Señor. Y en este tiempo que vamos a meditar tu palabra, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos que nos ayudes a captar el mensaje tuyo a nuestra vida el día de hoy, de manera que lo podamos aplicar a nuestra vida ya, justo ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, tócanos, confronta nuestra forma de pensar y transfórmanos, como dice tu palabra, como un espejo, Señor, y vernos reflejados, Señor, y poder tomar acción a las cosas a las que tú nos estás llamando. Muchas gracias te damos, precioso Dios, en este día. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver algo en el capítulo 10 de Hechos que marca un evento que es bien importante. Es tan importante que curiosamente se alcanza a repetir, y de hecho la semana que viene vamos a ver un poco también en el capítulo 11. Y pareciera que se repite la historia en el capítulo 11, pero esto denota la importancia de lo que va a suceder. No, porque no solo estaba afectándose la historia de la iglesia en ese momento en que va a ocurrir esto que vamos a ver en el capítulo 10, en ese momento en la historia, sino incluso a nosotros el día de hoy, a ti y a mí. ¿No? Entonces, ahora, desde el final del capítulo 9 veíamos que el autor como que hace una pausa con la historia de Saulo, de Pablo, ¿no? Y su conversión, y empieza a narrar, si se acuerdan, la historia de la sanidad de Eneas y la resurrección de Dorcas por mano de Pedro, ¿no? Digo, el Señor, pero utilizando a Pedro. Entonces, en el capítulo 10 continúa el tema con Pedro, porque dice que Pedro se quedó en Jope muchos días con Dorcas resucitada y toda la gente que se convirtió por ese evento de resurrección. Y se quedó en casa de un curtidor de pieles, ahí en Jope, ¿no? Y Pedro está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenía que hacer Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí, pues sí me caes bien, Señor, porque no le gustó. Le daba temor decirle te amo, porque ya lo había negado, pues. Entonces, pero Jesús le dice 3 veces, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que está haciendo Pedro, está pastoreando a la iglesia, está visitando a los santos aquí, acá y acullá, y es posible. Y creo que Dios quería llevarlo progresivamente a la ciudad que vamos a ver donde va a estar ahora Pedro, que es la ciudad de Cesarea. ¿Sí? Es muy probable, y ahorita me voy a explicar un poco mejor, en Cesarea va a estar un hombre, un personaje que se llama Cornelio, que es un coronel romano, y los judíos no tenían permitido pisar la casa de alguien que no era judío, quedaban ceremonialmente inmundos, ¿no? Entonces, si Dios le hubiera dicho de repente, mañana tienes que ir a Cesarea con Cornelio, yo creo que él le hubiera dicho, hubiera respingado, ¿no? Como la historia de la rana, que la agarras, la metes en agua hirviendo y la rana va a brincar. Pero si la rana la pones en agua al tiempo y prendes la estufa y se va aclimatando hasta que se cuece, ¿no? Es una manera de representar esta idea de que probablemente si Dios le hubiera dicho, ve a Cesarea con este centurión romano, Pedro había dicho, no, pues ¿cómo crees? ¿Qué voy a andar haciendo ahí? Entonces Dios ha ido conduciendo a Pedro poco a poco hasta llegar aquí, lo que vamos a ver el día de hoy. Y quizá Dios hace lo mismo contigo y conmigo. O sea, si tú tomaras el DeLorean de Volver al Futuro y te vas al pasado y te dijeras a ti mismo, ¿qué crees? Vas a estar en la iglesia todos los domingos. Tú y yo podemos decir, ¿qué? Ni loco, o sea, ¿cómo voy a levantar temprano los domingos para ir a la iglesia? O sea, no. Y deja tú, vas a servir en la iglesia. Hubiéramos dicho, ni al caso. Pero Dios, a ti y a mí, nos ha ido moldeando cada día a su imagen. Si estás expuesto a su palabra y tú estás con Él está contigo y Él te va moviendo, ¿no? Ahora, todo esto que te estoy diciendo es contexto por lo que vamos a ver. Pedro, al igual que tú y yo, estaba lleno de prejuicios y culturas.
de su cultura judía. ¿Por qué? Porque Dios había dicho desde el Antiguo Testamento que los judíos serían luz a las naciones, ¿no? Desde la ley, desde que quedan constituidos como nación por parte del Señor. O sea, ellos iban a ser el canal de bendición al mundo entero. Y en ese objetivo, Dios les puso límites con la ley para que no se contaminaran con la idolatría y el pecado de ciertas naciones paganas que estaban alrededor de Israel, ¿no? Y no es en un sentido que Dios les puso esos límites para, a ver, déjame guardar a mi pueblo en una burbujita porque Fuchi y las demás naciones. O sea, no. Sino en un sentido te estoy poniendo estos límites para que tú te mantengas santo, pueblo santo, para que seas luz a las otras naciones, en ese sentido. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Los judíos se volvieron exclusivistas, al grado de incluso sentirse inmundos tan solo por poner un pie o rozar la ropa de alguien que no era judío, ¿no? Entonces, ahora, los apóstoles ya anduvieron con Jesús 3 años, más o menos. Y ya vieron cómo Jesús se codeó con los judíos y con no judíos, como la mujer sinofericia, como la mujer samaritana, como el centurión romano que le sanó a su hijo, etc. Pero los apóstoles todavía están llenos de prejuicios de este tipo y les cuesta todavía convivir con no judíos, ¿no? Ellos como que tenían la cultura ya creada, más allá de la encomienda que Dios les dio en la ley. Se creó una cultura de que los no judíos tenían un único propósito en esta tierra. ¿Cuál era? Ser la leña del infierno. Todos los que no son judíos, órale, para que haya algo que arda en el infierno, esos, los no judíos, ¿no? Pero esa no era la idea de Dios, ¿no? Dios siempre ha querido salvar al mundo. ¿Te acuerdas Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces quizá los apóstoles medio entendían esto de que Dios quería salvar al mundo, pero es probable que ellos primero decían, bueno, o sea, Dios, ok, ama al mundo, pero primero deben de volverse judíos y luego ya judíos, entonces ya creer en Cristo, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta este instante, en Hechos 10, han predicado el evangelio a judíos y nada más, y a unos cuantos samaritanos. Pero los samaritanos pues, son como, acuérdense, más o menos son como judíos mezclados, como mestizos así, ¿no? Entonces son como que, bueno, está bien, pues, ¿no? Pero también le han predicado, ¿se acuerdan de Felipe cuando le predica al etíope que va en el camino? ¿Se acuerdan que lo vimos? Pero el etíope, aunque no es judío, si recuerdan, él ya buscaba adorar al Dios Altísimo. O sea, él ya estaba como que más para el lado judío y pues tenían eso. O sea, no era un idólatra el etíope, ¿no? Entonces, el día de hoy, en este capítulo, Dios va a mostrarles que Él quiere llegar a toda persona, a todo lugar, sin necesidad de que se conviertan en judíos, ¿sí? Para nosotros es muy normal, o sea, ay, ¿para qué tanto alboroto? Pero pongámonos en los zapatos de los apóstoles. Eso era algo súper loquísimo, astronómicamente revolucionario. Por no decir imposible casi. Ahora, si puedes poner el mapita, Klaus. Pedro está en Jope. A ver si sale aquí. Pedro está, ok, aquí está Jerusalén, acá abajo. Acá está Jope, acá está Lida, ¿se acuerdan? De Eneas y Dorcas, que fue Eneas, acá Dorcas, él se quedó en Jope, ¿no? Ahí está nuestro querido Pedro, y está en la casa de un tipo que es curtidor. Y ya de por sí, el oficio de esa persona donde Pedro se quedó en Jope es un poco cuestionable desde el punto de vista judío porque están lidiando con pieles de animales muertos. Y había algunas reglas
que ceremonialmente les impedía a los judíos participar de eso o estar en un punto así. O sea, ya es un mérito que Pedro haya accedido a estar en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, quizá unos añitos atrás, si le hubieran dicho, Pedro, ve a la casa de este curtidor en Jope, hubiera dicho, jamás, nunca, ¿sí? Y esta casa muy posiblemente tenía que estar cerca del mar, porque para curtir usaban sales, y todos esos recursos es probable pues, que hayan estado cerca del mar, pues, si se fijan, está acá en el mar Mediterráneo. ¿No? Y ahí es donde comienza el capítulo 10. Acompáñame, por favor, en el verso número 1. Abre tu Biblia en el capítulo 10, verso 1. Dice, había en Cesarea, que está más al norte, verás, si puedes volver a poner el mapa, perdón. Toda esta historia se va a desarrollar en la ciudad de Cesarea. Aquí está Jope, Cesarea está lejos. O sea, sí está lejecillos. ¿Ok? Ay, perdón, ya me ando cayendo. Ok, entonces, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, que es como un coronel de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ok, está Cornelio. Es un hombre que, si te fijas, tiene muchas cualidades. No era judío, pero pues era piadoso, dice. Y ser piadoso es pues estar siempre buscando cómo agradar a Dios. Quizás él ya se había asqueado de la idolatría y la incoherencia de la fe romana, donde adoraban al César y tenían un montón de otros dioses. Y estaba asqueado, pero él se volvió piadoso en el sentido de nuestro Señor. Temeroso de Dios, dice, con toda su casa. Y yo quiero decirte esto, si eres una persona temerosa de Dios y toda tu casa te sigue, pues es que tienes influencia. Y esa influencia viene un poco por la coherencia. Me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos en el ministerio infantil, una de las cosas más duras de estar en el ministerio infantil era cuando un niño te dice, es que esto es lo que dice la Biblia, pero yo veo que mi papá y mi mamá hacen todo lo contrario. ¿Dios los ama o se van a ir al infierno? ¿Qué le dices? O sea, muy difícil porque los niños exigen coherencia. Pero este hombre tenía influencia en toda su casa en ese temor de Dios. O sea, habla de una persona de una buena calidad de coherencia. Y luego dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, obras de misericordia, siempre ayudando, siempre viendo cómo ayudar, cómo pagar cosas de otras personas. Y dice que oraba a Dios siempre. Estamos hablando de una persona que es devota, ¿sí? Como lo que mi esposa decía ahorita de la gente de aquel país. Son muy devotos. Este hombre era muy devoto. Pero ¿qué crees? Muy chido, Cornelio, pero no es salvo. No es salvo. ¿Cómo sabemos? Porque más adelante vamos a ver que Dios va a enviarle a Pedro para que le predique el evangelio. ¿Y para qué? Pues porque no es salvo. Y esto, de alguna manera, amigos, muestra que nada de cualquier cosa buena que puedas tener tú o yo es suficiente para el Señor. No, no hay tal cosa. Entonces, ¿qué es lo suficiente para el Señor? La fe en Jesucristo. La fe. Y Dios lo sabe, y en su misericordia Dios le va a extender la mano a Cornelio. Mira el verso 3. Este vio, hablando de Cornelio, claramente en una visión, como a la hora 9 del día, como a las 3 de la tarde, vamos a ver que el cuate no nomás estaba orando, estaba ayunando al mismo tiempo. Dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, acuérdense que era coronel, podía mandar gente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor,
que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué interesante. O sea, Cornelio, ¿qué es lo que estaba haciendo? A ver, Cornelio está haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué era? Estaba orando, estaba ayunando y era piadoso, ¿no? Y Dios está tomando en cuenta esto. O sea, su vida de piedad, fíjate esto, su vida de piedad no le alcanza para llegar a Dios, por más que haga, pero tampoco es ignorado. Cuenta ¿para qué? Para que Dios diga, sabes, tú no me puedes, Cornelio, alcanzar con esas cosas, pero yo sí puedo alcanzarte a ti, ¿no? O sea, yo puedo escuchar que tu corazón está anhelando de mí y Dios envía a un ángel para decirle qué es lo que tiene que hacer. Manda gente a Jope para que busquen a Pedro, ¿no? Y la pregunta del millón que nos podemos hacer es, ¿por qué el ángel no le dice todo de una vez, así como a María, a Gabriel? ¿Se acuerdan? Le da todo el mensaje. O sea, ¿por qué no le da el evangelio el mismo ángel? ¿Para qué hacer toda esta faramaya? ¿Sabes? Porque los ángeles no tienen el privilegio de hablar del evangelio como un creyente humano, como nosotros sí tenemos ese privilegio. Los ángeles no tienen ese privilegio, no tienen esa encomienda. Nosotros tenemos esa encomienda y ese privilegio. Y Dios le encomendó ese privilegio a los creyentes como tú y como yo, a la iglesia. No se le encargó a los ángeles. Y es un privilegio para ti y para mí anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice la Escritura. Entonces, con esto que pasa con Cornelio, con el ángel, Cornelio ya queda listo para recibir el mensaje del evangelio, pero falta alistar la contraparte. Falta avisarle a Pedro, pues, qué es lo que va a suceder. Y, ¿sabes? De nuevo me deja pensando cómo obra Dios. Dios no deja cabos sueltos, no los deja. Es que Dios me dijo esto. Pues qué chido, deja que Dios me hable a mí, a ver si coincidimos. ¿Sí? O sea, muchas veces se ha tomado la historia, por ejemplo, para manipulación, en cuestión financiera, de pedir ofrendas especiales y todo eso, cuando se toma la referencia de la historia de la viuda que tenía la última torta de pan para comérsela a él y su hijo y dejarse morir, y llega el profeta y le dice, dámela. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que me la dieras. Y la mujer se la da, pero no es así como suceden las cosas. Dios le habla a la viuda y Dios le habla al profeta y le dice, vas a ir con una viuda y le vas a pedir la última torta que le queda. Y a la mujer le dijo, esa última torta va a venir un profeta y te la va a pedir y tú se la vas a dar. ¿Sí? No hay cabos sueltos. No deja Dios un mensaje a medias, así como amorfo, torcido, ¿no? Dios va obrando en esta historia que vamos a ver sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Y vamos a ver varias veces en el libro de los Hechos la palabra mientras. ¿Qué significa eso? Que mientras está pasando una cosa acá, Dios está haciendo, mientras aquello está sucediendo otra cosa acá, pero al final de cuentas se van haciendo un tejido perfecto de la obra de Dios, porque Dios mismo lo va haciendo. Y tú y yo estamos en medio de ese proceso en el que Dios va obrando. Mira cómo continúa el verso 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, los que mandó Cornelio, pues, a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Ahí está, por si no sabes dónde orar, te puedes subir al techo de tu casa. ¿Sí? No, es que no encuentro ningún cuarto. Pues súbete al techo. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ¿no? Así como mientras Cornelio oraba y se le apareció un ángel, mientras Cornelio avanza, Pedro ahora está orando y Dios comienza a mostrarle algo a Pedro. Mencionaba ahorita. Verso 10.
hablando de Pedro, y tuvo gran hambre. Y déjame nomás comentarte esto con esto del hambre. Fíjate, esto del hambre no es algo que, no es el punto por el que va a cambiar la historia que te decía al principio, o que es un gran punto de inflexión. Pero me habla de que Pedro era un hombre normal, ¿sí? Un hombre normal, nada distinto a ti y a mí, ¿no? ¿Alguna vez has tenido hambre? Claro que sí. ¿Alguna vez has tenido o estado ante la decisión de no comer y mejor ponerte a orar? Sí, es algo normal, te pasa a ti, le pasa al que está enseguida, me pasa a mí, a todos, es algo normal. Y eso de alguna manera me da la esperanza, nos da la esperanza a ti y a mí de que Dios también te va a usar a ti en esa cotidianeidad. Así, en lo sencillo, con hambre o sin hambre. Pedro comía, oraba todos los días. Continúa el verso 9, el 10, dice, y quiso comer, Pedro, ¿no? Pero mientras le preparaban algo, ahí la cocinera, con sartenes, le sobrevino un éxtasis. Y la palabra éxtasis es como algo que está fuera de la mente, como si él se saliera de sí mismo, ¿sí? O sea, no es un delirio, sino algo que está viendo, pero que lo está viendo no con ojos carnales, pues, es lo que significa. Verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, como un itacate, ¿no? Así, que agarras un pañuelo y lo agarras de las esquinas y baja, dice, y atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. O sea, había camellos, lobos, osos, caballos, cochitos, etcétera. Venados, reptiles, había cocodrilos, etcétera, y aves, ¿no? Y le vino una gran voz, una voz, perdón. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Me acordé del Bugs Bunny, el que dice, no. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entre los animales, evidentemente, que venían en el lienzo, hay algunos que la ley judía, o la ley del Señor, definía como inmundos, ¿sí? Y recuerdas que ahorita te dije, decíamos que siempre Dios ha querido santificar a su pueblo, ¿sí? Lo que mencionaba al principio. Y una de las maneras en las que Dios le decía a su pueblo de mantenerse puro y santo era a través de la alimentación, de los alimentos. ¿Por qué? Pues creo que en sentido práctico, los alimentos son un elemento de comunión bien importante. A mí me gusta mucho ver el Gourmet Channel, mucho me gusta. Y me llama mucho la atención ver comidas de distintas culturas de todo el mundo, pero un común denominador en algunas culturas es que el momento de la mesa, salud, el momento de la mesa es el momento de convivencia y de comunión más fuerte, y esa es la razón por la cual en muchas culturas, que México es una de ellas, que las casas se construyen alrededor de la cocina, ¿sí? Y entonces, como los alimentos es un elemento de comunión muy importante, también puede ser un elemento de división muy importante, ¿sí? Si tú de repente dices, es que sabes que a mí no me gusta la carne asada, Dios te perdone, ¿sí? Es una broma. Si a ti no te gusta la carne, es obvio y evidente que no vas a comer tan seguido con esas personas que sí les gusta la carne asada. ¿Me explico? No es nada del otro mundo, es algo de sentido natural. Entonces, en ese sentido, al convertirse el tema de la alimentación en ley de Dios, es una forma en la que el pueblo de Dios no tenga comunión con la gente de alrededor de Israel que sí come carne de cocodrilo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya no, ¿qué hiciste comer? No, pues aquí unas patitas de cocodrilo al escabeche. Y el judío dice, no, pues ahí nos vemos, ¿no? Entonces, de alguna manera,
es una forma de propiciar una comunión infructuosa, pues, ¿no? Entonces Pedro, volviendo a Pedro, Pedro en su intuición y educación en la ley del Señor dice, no Señor, ¿cómo me estás pidiendo que coma camello? O sea, no. Ahora, ¿quién es el que le está hablando a Pedro? Pues es Dios, ¿no? ¿Y por qué le pide eso? ¿Acaso Dios no conocía la ley? ¿Sí? O sea, está Pedro de alguna manera, entre comillas, corrigiendo a Dios. Pero no seamos tan crueles con Pedro. O sea, es algo que cualquier judío diría, porque está acostumbrado a eso. Verso 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que limpió, fíjate esto, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. A Pedro le encantaban las 3, ¿no? 3 negadas, 3 afirmadas. Ahora 3 veces. Y dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está quitando la restricción del que Él había puesto en la ley sobre los alimentos y les está diciendo, señoras y señores, pueden comer de todo. Y lo hace 3 veces asegurándose el Señor de que quede claro, porque como que Pedro no lo estaba cachando, ¿no? Y Dios de alguna manera le está diciendo a Pedro, sabes, Pedro, no hay diferencia espiritual en la comida. No tiene nada que ver. De hecho, Jesús ya había dicho algo similar. No es lo que entra por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de tu corazón, ¿no? Entonces, si tú no, ahora, es como decir de otra manera, si tú no quieres comer carne de X, por X, Y, Z circunstancias o por cuestión de gusto, chido, ok, hazlo así. Pero ya no hay, Pedro, una razón espiritual. No importa la dieta que lleves, eres un pecador y necesitas a Cristo. Y este cuerpo, comas cocodrilo o comas vaquitas bonitas o pollito bonito o puras ensaladas, se va a quedar en la tierra. Ya tú sabes si a los gusanos le dejas un banquete de 80 kilos o de 100 kilos. It's up to you. Depende de ti. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Pedro, nada que ver ya, o sea, tu salud espiritual ya no descansa sobre lo que comes o lo que no comes. Y esto, a la luz de un judío, es como estar cambiando una parte de la ley que es tan amada y tan respetada. Y Pedro se va a quedar como el gatito ese que está así con el hámster aquí dando vueltas, esperando, porque aparte Dios, esta va a ser la primera como capa de cebolla en este tema, porque Dios va a llegar más adentro. Y ahorita Pedro se va a dar cuenta. Y mira el verso 17. Y mientras Pedro dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea, Pedro sí sabía lo que vio, ¿no? Le quedó claro, pero todavía está asimilando, está tratando de entender las implicaciones de esto que Dios le estaba mostrando, ¿no? Y dice, y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, si te fijas otra vez, mientras Pedro está ahí dando 3 veces con el Señor, pensando, en perplejo, dice el texto, están llegando los hombres a la casa del curtidor. Verso 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro, ¿te fijas? Pensaba en la visión, o sea, le sigue dando vueltas y vueltas. ¿Qué onda con esto? Le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Hay algo que el Espíritu Santo le dice claramente a Pedro, le dice, ve con ellos. No les dice, fíjate si son romanos o no. No le dice que es un centurión a donde va a ir, a la casa de un centurión. Solamente le dice, ve
con ellos. Ve con ellos. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjate la reputación que tenía este Cornelio, ¿no? Salud. Dice, Cornelio dice: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. O sea, Pedro tal vez no se da cuenta todavía de que algo está cambiando dentro de su corazón y de su mente. ¿Por qué? Porque los está dejando pasar a su casa. Pero él está como en medio de toda esta situación y simplemente la está viviendo de manera en su experiencia, ¿no? O sea, Dios le habló de alimentos cuando bajó el lienzo, ¿sí? Pero no era la meta de Dios hablarle de alimentos, era algo más profundo. Pedro comenzó con el curtidor, ¿sí? Que era ya un punto para Pedro, pero ahora no nomás está con el curtidor, sino que ahora está hospedando a gente que no es judía. O sea, era impensable esto. Pero no puede discutir con Dios, porque Dios le dijo: recíbelos, recíbelos. Y pues se quedaron a dormir ahí de pijamada, porque ya era tarde. Y dice el versículo continúa, dice: y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. ¿Por qué Pedro se llevó a hermanos de Jope? Se los llevó como testigos. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo para los judíos es tan raro que Pedro dice: necesito traerme a alguien para que vea lo que Dios está haciendo. ¿Sí? 24. Al otro día, o sea, es probable que les tomó todo el día caminar. Se fijaron que en el mapa estaba muy lejos, ¿no? Les tomó todo el día caminar. Imagínate a Pedro en ese camino que les tomó todo ese día, platicando con ellos, conviviendo con ellos, se pararon a comer, se pararon al baño o a darle alimento a los animales que los llevaban, si es que no iban a pie. Y en ocasiones, de repente, como tú y yo nos quedamos en la carretera así viendo cómo pasan los arbolitos, y si o no pensamos un montón de cosas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Qué loco está esto. Y luego la visión de ayer. Entonces Pedro su hámster está a todo lo que da. Entonces dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio no nada más quería escuchar el mensaje. Se da cuenta por el mensaje del ángel que seguramente lo que va a escuchar de Pedro es tan importante que él no lo quiere nomás para él, sino dice: esto lo tiene que escuchar toda mi familia. ¿Sí? Y en ese momento inició Cornelio su primera reunión de estudio. Salud. Inició su primera reunión de estudio con su familia. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, a los pies de Pedro, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjate esto, Cornelio tiene un montón de medallitas, ¿no? Ya vimos. Muchos atributos, tenía piedad, tenía temor de Dios, buenas obras, respetado en la sociedad, etc. Pero también tenía algo él, una confusión en su mente. Y piensa que Pedro de alguna manera es un tipo de deidad donde él tiene que postrarse. Y Pedro lo detiene y le dice: no soy tal cosa, soy como tú. Y tengo que decirlo porque muchos comentaristas lo decían, esta es una muestra de cómo el primer papa, representante de la iglesia, no permite que nadie se le postre, ¿no? Ahora, volvamos a la línea de lo que Dios está tratando con Pedro. En este primer encuentro, en este primer punto, o sea, al decir: no me adores, estoy siendo como, o sea, soy como tú. Y entonces imagina el choque en la mente de Pedro, porque Pedro le dice: no me adores, soy como tú. ¿What? ¿Qué acabo de decir?
No, es que yo soy judío, tú no eres judío. No, soy como tú. ¿Sí? Y Dios de alguna manera va trabajando el corazón de Pedro para borrar la línea que divide al judío del no judío. Como diciendo, todos somos iguales. ¿Me explico? Y en el verso 27 continúa, dice, y hablando con él, entró Pedro. ¿Te imaginas los que iban con Pedro entró, se metió a la casa del centurión? En ese momento, Pedro se está volviendo ceremonialmente inmundo, ¿no? Dice, y halló a muchos que se habían reunido. Verso 28 dice, y les dijo. Yo quiero decirte algo. Pedro sabemos que es medio toscón para hablar, ¿no? Medio atrabancado, colérico, ranchero, diríamos aquí en Sonora, ¿no? Y lo primero que va a decir Pedro cuando entra a la casa del centurión, donde no son judíos, entra y dice, mira esto, qué chulada, entre comillas. Fíjate lo que dice. Dice el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. O sea, básicamente les dijo, ustedes saben el asco que me da estar aquí en este lugar. No es la mejor manera de iniciar, ¿no? Y a pesar de esa descortesía de Pedro, Dios lo usa. Porque mira cómo comienza, cómo dice la siguiente frase. Dice, pero, ahí viene la contraparte, como el sub y baja, ¿no? Vamos del otro lado. Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se empezó a acordar del lienzo, ¿recuerdan? Le cayó el 20, pues. O sea, Dios le habló de alimentos, o sea, puedo comer cerdo, puedo comer camarones, puedo comer lo que sea. O sea, ok, ¿no? Pero a medida que caminó un día con ellos y estuvo dándole vueltas, entra a la casa de Cornelio y concluye, Dios no nada más me estaba hablando de alimentos. Estaba diciéndome que no puedo llamar inmundo a nadie. Y cuando estaba pensando en esto, para compartírselos ahora, me quedé pensando en cuántas horribles veces en mi cristianismo burgués le dije a muchos amigos que eran mundanos. Que Dios me perdone. Que no conozcan a Jesús no los cataloga, ¿no? No los cataloga. Y Pedro dice, Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, hay que acordarnos que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con ellos, pero no le dijo, no sabe ni a qué va, ¿no? Dice el verso 30. Entonces Cornelio, eso está muy, muy padre, porque es ver cómo Dios va entretejiendo esto, aunque pese a nosotros. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, estaba ayunando, ¿no? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, mi familia, family and friends, estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que el Señor te mandó decirnos. Y Pedro así como que... Es una conversación muy elaborada esta, ¿no? La semana que viene vamos a seguir hablando un poco de esto. Pero básicamente Pedro ¿para qué me llamaron? Y Cornelio, pues no sé, no sé, pero tenías que venir. ¿Y sabes por qué es esto? Porque Dios es el que está orquestando todo. Cornelio dice, yo nomás obedecí. Y Pedro, pues yo también nomás obedecí. Entonces Pedro comienza a armar el rompecabezas y ve que es la oportunidad de predicar el evangelio.
como vemos que lo ha hecho Pedro cada ocasión que tiene. Pero, Pedro todavía está luchando en su mente con la idea de que primero se vuelvan al judaísmo y después a la fe de Cristo. Pero mira esto, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, ya me cayó el 20 que para Dios somos iguales. Sino que en toda nación, o sea, judíos y no judíos o gentiles, pues, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, le está diciendo, a ver, me queda claro que Dios no hace excepción de personas. O sea, yo en otras circunstancias, dice, pero ya les hubiera dicho, ok, ya sé por qué estoy aquí, les voy a predicar, pero a ver, hagan una fila aquí todos los varones, los voy a circuncidar, se van a volver al judaísmo y luego vamos a orar por ustedes para que se arrepientan, paso 2, paso 3, no sé qué, etcétera. ¿No? Pero cambia la conversación y Pedro les dice, ok, te voy a hablar de lo que ha estado sucediendo. Y en primer lugar, ustedes ya saben lo que pasó con Jesús. Viven en Cesarea, o sea, no es Jerusalén, pero eso está muy conocido. O sea, todo el mundo sabía que Jesús hacía maravillas, sanando gente, liberando endemoniados, resucitando muertos. Eso fue bien conocido, ¿no? Verso 39. Y nosotros, Pedro y compañía, que iban con ellos, somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, todo eso ya lo sabía todo el mundo. No es algo nuevo, ¿no? Estuvimos nosotros allí. Ahora viene lo que quizá Cornelio no conocía. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces Cornelio dice, ah, caray, esto yo no lo sabía. No lo sabía. Sabía todo lo que públicamente se había visto de Cristo, pero no sabía que había resucitado y se le había aparecido vivo a muchos testigos, incluidos Pedro y compañía. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Pero les está diciendo, ¿sabes qué? No es mi opinión. Esto es lo que han dicho los profetas desde toda la vida. Es lo que Dios dijo en las Escrituras que haría. Como diciendo, Cornelio, todo lo que haces es bueno, ha sido bueno, pero eso lo único que hace es alcanzar, a rascar, a tocar la puerta de Dios, pero no la abre. Lo único que abre la puerta de Dios para tu vida y para la mía y para Cornelio es la fe en Cristo. Haber creído en Jesús, quien es juez de vivos y muertos, ¿no? Y en ese momento que está ahí pasando eso, lo que está a punto de suceder, al menos en mi persona, y les abro mi corazón, me sacudió absolutamente toda una serie de reglas cristianas cuadraditas en mi mente. Y por otro lado, me dejan claro que lo que Dios quería era que quedara en claro este punto de que todos somos iguales para la iglesia naciente. Dios quería que quedara claro. Y Dios rompió todos los protocolos. Porque mira lo que pasa en el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ni siquiera llegaba a la oración de salvación.
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y mi mente dice, ¿y dónde quedó la oración de salvación? ¿Dónde quedó el primer paso y el segundo paso? Ahora ya te arrepentiste, ahora vas a recibir al Espíritu Santo. Pero la pregunta que podemos reflexionar es, bueno, espérame, ¿en qué momento eres salvo? Porque el Espíritu Santo solo viene sobre aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, ¿en qué momento eres salvo? ¿Cuando oraste? ¿O cuando pasaste al frente? No sé si les ha tocado que los que quieren confesar al Señor, vengan para acá, vamos a orar. Y tal vez te tocó, fuiste de esos que te levantaste y fuiste. Pero ¿cuándo fuiste salvo? ¿Cuando te levantaste? ¿Cuando caminaste? ¿Cuando llegaste al frente? ¿Cuando oraste tu oración de salvación y finalmente dijiste amén? O sea, ¿cuándo? Y la verdad es que no sabemos. Pero hay un punto en el que ¡pua!, tu corazón es mudado y tu vida es salva. Mientras estaban escuchando a estas personas, Dios posiblemente abrió los ojos de estas personas. Y estas personas, mientras escuchaban ahí, Dios les entrega la pieza faltante en su rompecabezas de la fe. Y en ese momento que están escuchando a Pedro, les hace clic y creen en Cristo, en su ser interior. Y para Dios es tan suficiente esa fe para creer en Cristo que en ese momento son salvos. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos como cualquier otro creyente que ha sido salvo. Y eso para mí rompe todas mis ideas cristianoides y paradigmas cristianoides. Sí. Porque no podemos limitar lo que Dios hace. No lo podemos limitar. Hay gente que me ha dicho, ¿cómo quisiera estar seguro si mi papá, si mi mamá, si mi abuelo que falleció realmente creía o no creía? Y luego en las pláticas parece que empezamos a sacar una lista, ¿no? Un checklist, pues a ver sus frutos, eran buenos frutos, así como sacando un cristianómetro, así de, sí da la talla, yo creo que sí fue salvo, ¿no? La verdad es que terminamos más enredados que un virote torcido, así, un bolillo, mal horneado. Y la verdad, chicos, es que Dios obra de maneras que nosotros no podemos ver, que solo Él sí ve, sí considera y sí actúa. Y quiero decirte algo, Dios nos ama y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces tú y yo no podemos, allá en el cielo nos vamos a dar cuenta porque Él es el juez justo de vivos y muertos. Tú y yo no. Entonces, descansa en el Señor y ocúpate de tu salvación. ¿Ok? Ahora, por otro lado, era necesario, como les decía, que esta conversión de Cornelio y su familia, no judíos, fuera tan contundente para rayarles el disco a Pedro y a los judíos. Míralo, verso 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero, y esta gente me ha dicho, espérate. O sea, ¿cómo que ya llegó el Espíritu Santo sobre ustedes? Nosotros, a ver, como les decía, a lo mejor hagan una fila aquí, vamos a circuncidar a todos los varones y entonces vamos viendo, vamos arrepintiéndonos, pero no fue necesario. No fue necesario. ¿Sabes? Es como Dios diciéndole a los judíos, quiero que me conozcan a mí, al Dios verdadero. No quiero que se hagan judíos. Quiero que me conozcan a mí. Es como si Dios le estuviera diciendo, mira, toda la buena racha de Cornelio, sus obras, su piedad, no alcanza a llegar a Dios. Así, de esa misma manera, el ser judío y toda la bendición que representa ser parte del pueblo escogido de Dios para manifestarse al mundo y darse a conocer, no alcanza tampoco para llegar a Dios. ¿Está claro, Pedro and Company? O sea, ni siquiera ser judío te alcanza, cuate.
Ambos deben venir a Cristo y a través de Él venir al Padre. No hay otro camino. Y la evidencia es el Espíritu Santo dado a los gentiles, siendo gentiles, ¿no? Y entonces a Pedro le cae, ¡pum!, el 20 totalmente. Y en el verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque Pedro entiende y dice, ¿cómo le voy a poder impedir el agua para que se bautice alguien como cualquier otro creyente? Alguien, ¿cómo podría decirle yo a estas personas que no son parte de la iglesia porque no son judíos cuando Dios ya los aceptó? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces como iglesia de Cristo hemos hecho eso? Que Dios ya aceptó a alguien, pero nosotros todavía no. Dios ya los está rescatando y nosotros ponemos mil requisitos. Que el peinado, que la vestimenta, que el tatuaje, que el arete, que quién sabe qué. Un montón de requisitos y como iglesia impedimos que esa persona que ya ha sido acepta por el Señor, nosotros no lo podemos recibir. Y dice en el versículo 48 final, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, toda la familia de Cornelio le rogaron que se quedase por algunos días. Yo pienso, para darte algunas conclusiones de este capítulo, Pedro básicamente está recordando, puede ser que haya pasado por su mente dos puntos cuando él anduvo con Jesucristo. El primero está en Mateo 28, 19. Es posible que este texto haya cruzado por su mente. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa palabra naciones en griego es etnos, de donde viene la palabra etnias. Y bautízanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cayendo en el 20 a Pedro de que cuando Jesús dijo, vayan a todas las naciones, era literal, vayan a todas las naciones. ¿No? El otro verso que podía haber estado pasando por su mente es cuando Jesús en Mateo 16, Jesús les empieza a preguntar a los discípulos, oye, ¿qué han oído que dicen de mí? No, pues que eres un iluminado y que eres esto y que eres el otro. Y Jesús en el verso 15 del capítulo 16 de Mateo les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les volteó la pregunta directamente a ellos. Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo que Pedro está haciendo es que está levantando y está diciendo, tú no eres un ser humano, así nada más, un alguien ahí, un profeta. No, eres Dios mismo, hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Está confesando a Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como su Cristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si el Padre quiere, estamos, y si el Padre no quiere, no estamos. ¿Sí? Él es el que abre nuestros ojos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí en Mateo? O sea, esta confesión de que tú eres esa roca, no le está diciendo que la iglesia va a ser edificada sobre Pedro. Lo que le está diciendo es sobre esta roca, de esta fe en Cristo, de esta confesión de Cristo, es sobre la cual va a estar edificada la iglesia. No sobre obras, no sobre hombres o mujeres, sino sobre la fe en Cristo se construye. Dice, y continúa Jesús diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene la ilustración de las fotos europeas, donde Pedro está así con las llaves, ¿no? Así. Pero pregunta, ¿Pedro debe abrirnos alguna puerta?
No, o sea, estoy esperando que me digan que no, porque el que abre el camino es Jesucristo, no nosotros, no ningún ser humano. Pero ¿qué significa que Él tenga las llaves? Lo que significa es que a Él, a Pedro, Jesucristo le está dando el privilegio de ser quien abre la brecha en la iglesia. Y pasa dos veces. La primera de ellas es cuando están en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu de Dios, y Pedro se levanta y predica y se salvan miles. Y eso es una puerta que se abre a todo judío que cree, ya no nomás a los seguidores de Jesucristo, a los 120 que estaban en el aposento alto, se abre la puerta a todo el mundo. Y la segunda vez en que sucede es aquí, con Cornelio. Porque se está abriendo la puerta ahora para todo aquel que cree, sea judío o sea no judío. Y hay algo muy interesante. No sé si puedes volver a poner el mapa, por favor. ¿Sabes? Cesarea. Si tú te acuerdas, en Cesarea estaba Felipe. Entonces, ¿por qué Dios no le dijo a Cornelio, oye, ¿qué crees? Háblale, manda a tus gentes aquí en 3 cuadras atrás. Está Felipe que te va a predicar o te va a traer un mensaje. Porque Dios le había dado esa encomienda a Pedro, tú eres el que tienes la llave. ¿Sí? Además, es altamente probable que Dios, la intención de Dios era que los apóstoles originales, o sea, Pedro, Mateo, Juan, Santiago, a ellos les quedara primeramente claro el mensaje y la revelación de Dios de esto, de que es para todos. ¿Ok? Y por eso Dios le dice a Cornelio, el ángel le dice, ve por Pedro, porque le tiene que quedar claro a él. Ahora ahí te van estas conclusiones. 1. Dios usa a Pedro porque hacía lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Orando con hambre, cotidiano, pues, diario, sencillo pero aplicado, haciendo lo que tenía que hacer. Estaba en Jope porque había andado haciendo lo que tenía que hacer. Ayer le tocó resucitar a Dorcas. Y sabes, Dios te quiere usar. Yo no sé si has anhelado ser usado por Dios. Espero que sí. Pero ¿qué debes hacer para que Dios te use? Haz lo que te mandó hacer. Lo sencillo, lo diario. O sea, ¿qué? Camina en santidad. Lee tu Biblia. Medita las Escrituras. Ora en respuesta a esa meditación al Señor. Ora en intercesión por los tuyos, así como oramos hace rato por nuestros hijos. Ahora ora por tus padres. ¿Sí? Congrégate. Sé generoso en tu iglesia, pero también fuera de ella, porque hay mucha necesidad afuera. Si trabajas, trabaja, atiende tus clientes. Si estás estudiando, estudia y sé el mejor si te es posible. Cumple, pues, de otra manera, la encomienda que Dios te da y Dios te va a ir guiando paso a paso, poco a poco, hasta donde Dios quiera. ¿Sí? Esa es la primera conclusión. Número 2. Dios fue preparando a Pedro. Lo fue preparando. Y así Dios nos va preparando para lo que viene. Si se fijan, o sea, ha sido un proceso con Pedro. Entonces, si Dios va a ir preparándonos para lo que viene, confía en el Señor. Confía. ¿Sí? Descansa. Él está obrando en tu vida. ¿Ok? A veces, si volteamos para atrás, como los chistes de, este soy yo, pregúntame cómo, no sé si se acuerdan que hay algunos como chistes que dicen, hola, este soy yo, pregúntame cómo llegué aquí. Y empieza a contar, pero en el buen sentido, pues. O sea, a veces tú y yo terminamos diciéndole a otros, no sé cómo Dios me ha sostenido, pero así es. ¿Por qué? Porque Dios va obrando. Mientras tú haces lo correcto, Dios va moviendo las cosas para
su plan para tu vida. ¿Sí? Haz tu parte. Lo que ya sabes que está en la Escritura, por ejemplo, si dice, mujer, sujétate a tu marido, mujer, sujétate a tu marido. Hombre, varón, casado, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Ámala. Amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Haz tu parte y Dios va a ir obrando y arreglando lo que tú no puedes hacer. ¿Ok? Y número tres, Cornelio. Cornelio tenía grandes virtudes, pero no le alcanza. Y Dios envía a Pedro a hablarle la verdad que él necesita, a darle, como te decía, la última pieza del rompecabezas. Y eso lo lleva a la salvación. Y esto me deja pensando, ¿qué pasará con la gente de la sierra que nunca han visto nada? O ahorita que hablábamos de los musulmanes, niños y mujeres mahometanos, devotos, que nunca han oído de Jesucristo, que no saben ni qué ondas, que son bien devotos. Bueno, yo diría, si son tan devotos, tarde o temprano se van a topar con él, porque cuando le empiezas a rascar científica y cognitivamente y filosóficamente a las razones de este mundo, terminas en el mismo punto. Dios es real y su Hijo Jesucristo es la puerta. Hay una película muy buena. ¿Te acuerdas, Claudia? La del cuate que escribe un libro. Sí, pero bueno. El caso de Cristo. Te recomiendo que veas esa película. Te vas a asombrar cómo una persona que escarba y escarba y escarba y escarba y escarba termina con lágrimas en los ojos diciendo, no tengo a dónde más ir más que a los pies de Cristo. Es increíble. Pero déjame decirte algo. Si Dios quiere salvar a alguien, Dios va a enviar a alguien. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. No hay otro camino. Y como no hay otro camino, el camino debe ser expuesto. Tal vez si tú eres de las personas que se preguntan por aquellos que no saben qué ondas con Dios, con Cristo y con su salvación y el Evangelio, tal vez sería una señal para ti como creyente de que tal vez Dios te está llamando a ir a ese lugar. A veces viene gente conmigo y me ha dicho, oye, es que mira, hay tal necesidad aquí, tal necesidad allá, y deberíamos hacer esto y deberíamos hacer esto otro. Y yo casi les digo, no me digas. Como diciendo, si Dios te lo está mostrando a ti, tal vez es porque tú tienes que moverte. Digo, no necesariamente, pero es probable. Y por último, nomás déjame decirte esto. Tal vez tú estás aquí solo para escuchar este punto, que estás como Cornelio, haciendo muchas buenas cosas, pero eso no alcanza para abrir la puerta delante del Señor, porque es por gracia. Él te ofrece su salvación y solo es por fe. Fe sin obrar para alcanzar a Dios, porque Dios quiere tomarte a ti, ¿sí? Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Precioso Dios, te damos tantas gracias, Padre, por tu favor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y por hacernos ver que como